Minimalizados, episodio 2. Hola a todos y bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar pueden ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y al habla Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío? Otra vez aquí. ¿Cómo va eso? Buenos días, Nacho. ¿Cómo Hola. estamos hoy? Mira, un poco resfriado, yo creo que Sí, seguro ¿no? que más me lo nota en la voz. Y es que esto del cambio de tiempo y de la entrada ya mismo de la, iba a decir la Navidad, pero del invierno, me está matando poco a poco. Sí, bueno, la Navidad también está entrando. Yo también estoy resfriado, estamos aquí a base de ibuprofeno y cafeína para sobrevivir. Madre mía. O para hacer un podcast muy malo, esto estaba resfriado. Nada, esto sale, te lo digo yo, porque está súper time bloqueado y tenemos Ah. que cumplir con nuestro time blocking. ¿Por qué? ¿Por qué tanto time blocking, Nacho? Pues mira, time blocking porque nos hace ser más productivos, pero sobre todo porque a mí, en mi caso, me hace que esté más tranquilo y que no tenga que estar 24 horas pensando en lo que tengo que hacer cada 5 minutos. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? De Sí, time porque blocking. la semana pasada hablando, y bueno, quien no lo haya escuchado, pues ya sabe lo que tiene que hacer, que estuvimos hablando sobre la pérdida del foco, sobre el foco y demás. Yo me fui un poquito por las ramas, hablando sobre el foco personal y demás, y creo que va muy en relación con el time blocking, donde en vez de irse por las ramas, vamos a bajar todas esas ideas, ¿no? y movidas de nuestra cabeza y las vamos como a materializar y a time bloquear y a llevarlas a cabo y cumplir esos objetivos, creo yo, ¿no, Darío? Ahí por ahí. Bueno, Claro. pero yo creo que ya hemos hablado bastante del time blocking en los otros episodios y se nos ha escuchado ya hablar de ello. Y quien nos conoce sabe que time bloqueamos. Pero, ¿qué es el time blocking, Darío? El time blocking es una técnica de productividad, una técnica de gestión de tiempo en la que nosotros vamos fijando un momento para cada tarea o una tarea para cada momento, como quieras verlo. Sea como sea, dedicamos un hueco a lo largo del día únicamente y exclusivamente a eso que teníamos planeado. Quiere decir que eliminamos el multitasking, ¿vale? Hay muchos consejos, los veremos luego, pero en definitiva es tener un mapa de cómo tiene que ser nuestro día a día, nuestra semana o nuestro mes. Tenerlo todo así planeado en función de la importancia o urgencia de lo que nos importe. ¿Vale? Es importante entonces delimitar eso que es importante para nosotros. Sí. Podríamos hablar entonces de la matriz de Eisenhower. ¿Qué te parece, Nacho? Me hace mucha gracia lo de Eisenhower porque es que parece una mentira. Parece que es como me acabo de inventar esta Sí, matriz. Y le vamos a poner este nombre que suena súper científico, de sí. ciencia. Pero sí, es verdad que hay que delimitar qué tareas de nuestro día a día son importantes y sobre todo cuáles son las que debemos de llevar a cabo antes, porque muchas veces es verdad que, y sobre todo la gente que practica time blocking puede llegar hasta el punto de obsesionarse, que está ardiendo la oficina, pero seguimos con nuestro calendario marcado y da igual que me esté prendiendo fuego que yo sigo, ¿no? Si tengo que terminar de publicar este post en Facebook, hasta que no lo publique, ya puedo estar muriéndome, que aquí sigo. Pero, claro, de ahí está el tema de la matriz, ¿no? Que al final es identificar qué actividades de nuestro día a día son más importantes, cuáles son más urgentes, cuáles no son, y en base a eso tomar acción, ¿no? Tomar acción en el sentido de que muchas veces a lo mejor estamos dedicándole tiempo a actividades que a lo mejor podríamos delegar o actividades que directamente no deberíamos de hacer. Entonces, yo creo que incluso antes de empezar con el time blocking, es muy importante que identificamos qué actividades de nuestro día a día son realmente importantes y cuáles son importantes y urgentes, porque esas son las primeras en las que deberíamos de insistir. Claro. Y cuáles no lo son, porque claro, si estamos a lo mejor diciendo o nosotros creemos que, no sé, se me ocurre ahora, ¿no?
interactuar con la gente de Twitter. A lo mejor sí, es muy importante para tu negocio porque, bueno, pues porque a través de esa red social te llegan ventas y demás. Pero quizás tú Ujú. eres más productivo o eres mejor en otra tarea o es más importante otra tarea, ¿no? Como a lo mejor, que te digo yo, ¿no? Tener una página web que sea, no sé, súper buena para convertir y estás dedicándole tiempo a las redes sociales y es por el simple hecho de que no te has parado un segundo a identificar qué cosas son realmente Ujú. importantes y qué cosas no lo son. A ver, Claro. pongo un ejemplo así porque a lo mejor es el que más cerca me pilla a mí, pero a lo mejor tú tienes alguno que pueda ir, a lo mejor Sí, otro, pero antes sí que me gustaría delimitar un poco exactamente qué es esa matriz y hablar de las dos variables que la componen, venga, hazlo. porque es importante. Bueno, en la matriz de Eisenhower tenemos dos variables, importancia y urgencia, ya lo habéis escuchado en Nacho. Ujú. En función de esas variables tendremos, por supuesto, tareas importantes y urgentes, que son esos fuegos, o tareas reactivas que tenemos que hacer ya, sí o sí, o si no se nos va al traste todo. No hace falta que sea a nivel profesional, puede ser a nivel Claro, personal, que en muchas ocasiones tenemos que ir a pagar algo al banco, si no se nos corta algo, no lo sé. Luego tenemos las tareas que son importantes y no urgentes. Podríamos hablar de que estas tareas son las tareas proactivas. Son aquellas que, aunque no tienen un beneficio tan a corto plazo, a largo plazo nos acerca a tener todo eso que queremos. Puede ser, por ejemplo, escribir un libro, que lo vas haciendo día tras día, y al final, listo, ya tienes el libro escrito. No es urgente, pero sí es importante. Luego tenemos las tareas que son no importantes y urgentes. Estas tareas suele costar un poco definirlas, porque son aquellas que tienen que hacerse sí o sí, pero no necesariamente tienen que ser atendidas por ti. Eso quiere decir que tus recursos, tus habilidades en esa tarea no son importantes. Por ejemplo, yo soy psicólogo, atender a un cliente en algún determinada urgencia, ¿no? Pues es una tarea importante y urgente. Entonces, como esas son mis habilidades, esa es mi profesión, yo me tengo que encargar de eso, nadie más puede hacerlo. Pero si se da que, no lo sé, a lo mejor en la oficina ocurre algo, un problema técnico de electricidad, es algo urgente que hay que arreglar porque no tenemos luz en la oficina, pero mis habilidades ahí no son fundamentales, entonces podría delegarlo. Podría delegarlo en un técnico o en alguien que sepa hacerlo. Entonces, esa es la función de las tareas importantes, no, perdón, urgentes y no importantes. Tenemos que aprender a delegarlas. sí, además Luego, muchas veces como que la gente tiene esa cosa, ¿no? Con el tema de ese tipo de actividades, en el sentido de que eh, muchas veces estamos muy enfocados, o no sé, pero veo que mucha gente a lo mejor se enfoca en ese tipo de actividades y no son sí, capaces de delegarlas y yo creo que eso también da para hablar otro día, por el hecho de que claro. muchas veces no sabemos delegar y creemos que esas tareas son urgentes e importantes, pero no lo son tanto y acabamos dedicando nuestro día a actividades que son, iba a decir banales, pero no son banales, sino uy, no me sale ahora la palabra, pero yo me entiendo, yo me entiendo. Bueno, sigue, sigue, que te Triviales. he cortado. Triviales, Bueno, triviales. exacto. Ahí, yo creo que ahí también estará en juego en el concepto de costo de oportunidad, ¿verdad? Porque, Efectivamente. joder, ¿qué estás perdiendo de hacer que, que podría, o sea, por hacer eso que a lo mejor no es tan importante para ti, o sea, es decir, o no es importante que tú te encargues de eso? ¿Cuántas cosas podrías estar haciendo? ¿Cuánto valor podrías estar aportando a tu vida si otra persona se encargase de eso, a tu vida o al trabajo? Mm. Bien, pues esa es la matriz y en función de eso organizaremos también nuestra agenda. Y el time blocking es simplemente, ¿vale? Es apuntar las cosas en la agenda, pero de una manera rutinaria. Cuando un cliente me dice que quiere empezar a hacer algo, a lo mejor no le enseño time blocking desde el principio, pero siempre le pido que ponga una hora y un día para eso que quiere hacer. Y si es algo que se tiene que repetir constantemente, que fije ese día y esa hora y lo ponga en repetición. Para esto Google Calendar es nuestro amigo. Entonces, en definitiva, eso es time blocking. Apuntar las cosas en la agenda en función de lo que es importante para nosotros. Y
que se repita a lo largo de nuestra vida. Es un resumen un poco así sencillo, lo he minimalizado mucho, por eso estamos aquí. Pero creo que es la idea principal con la que os tenéis que quedar. Sí, además no hace falta tampoco, porque bueno, hemos dicho que nosotros usamos Google Calendar, pero oye, Ujú. si por lo que sea a ti te resulta más cómodo hacerlo pues en una agenda de papel o en otro tipo de aplicación, pues adelante, ¿no? Pero al Claro. final con lo que hay que quedarse es con el hecho de bloquear, ¿no? Y de dedicar un tiempo, pero un tiempo con su nombre y su apellido, es decir, no digas una hora todos los días por ejemplo, ¿no? Quiero empezar a meditar, ¿vale? Voy a dedicarle media hora todos los días, pero no sé cuándo. No. Ponle nombre y No, apellido. Voy claro. a dedicarle todos los días, o los lunes, los miércoles y los viernes, de 7 de la tarde a 7:30. Ujú. Así, tal cual. Y al final, claro, tu día a día te pedirá que bloquees otro tipo de actividades para poder organizarte, porque claro, si tú te bloqueas algo de 7 a 7:30, a lo mejor en otro momento te llega otro tipo de actividad, otro compromiso, tu propio trabajo, que te pida un hueco de 7:30 a 8. No sé si me explico. Sí. O de 7 a 7:30 también. Entonces, la cosa está en que poco a poco irás como creciendo en cuanto al time blocking. Es decir, yo creo que esto se ve mejor, ¿no? Ujú. Si contamos a lo mejor cómo lo practicamos y sobre todo desde cuándo, ¿no? Porque es un poco Claro. el cómo empezamos. En mi caso, pues Sí. yo sí empecé con bloques más grandes, es decir, cuando hablamos de bloques, imaginemos, bueno, no sé si mucha gente que nos está escuchando usa Google Calendar, pero bueno, yo Ujú. siempre uso Google Calendar porque, bueno, a mí no me gusta el papel, me gusta todo tenerlo centralizado en el ordenador, en el móvil, es más cómodo porque puedes apuntar cosas en el ordenador que luego te aparecen las notificaciones en el móvil, como que está todo más limpio y además, pues Ujú. mira, reciclamos porque así usamos papel, hay que usar menos papel. La cosa está en que, bueno, yo empecé con bloques grandes, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, en Google Calendar, para quien no lo conozca, pues tú puedes señalar como cuadrados dentro de cada día. Bueno, cuadrados más bien son rectángulos. Eh, pero tú puedes ir señalando esos espacios de tiempo, ponerle un nombre, ¿no? Un título, e incluso cambiarle Ujú. los colores. Entonces a mí me gusta mucho Google Calendar porque es muy visual. Y en mi caso, pues identifico colores cálidos es decir, rojo, naranja, amarillo y demás con trabajo, y colores fríos más bien con lo personal. Pues porque también es importante que tengamos apuntado las cosas personales y no lo usemos solo para Ujú. lo laboral, porque bueno, oye, Claro. si tú tienes ese hueco reservado para una persona importante o para ti mismo, no vayas a ocuparlo luego con algo de trabajo, por el simple hecho de que no lo apuntas en la agenda y se te pase, ¿sabes? Porque eso pasa mucho. Y al final vas ganando también en tranquilidad mental, ¿no? Porque no tienes que estar tampoco todo el día pensando en qué tengo que hacer ahora o qué tengo que hacer mañana, simplemente lo dejas en la agenda y que venga la notificación a ti y se hace y punto. Ujú. Entonces, en mi caso empecé con cuadrados grandes donde iba bloqueando, pues mira, de 9 de la mañana a 3 de la tarde es cuando estoy trabajando en un proyecto, luego como, que incluso el comer me lo apunto, Sí. luego sigo con otro proyecto, luego me pongo la meditación, el deporte, bueno, yo no medito, pero algún día sí. Le pongo el deporte, que eso sí, o pongo que he quedado con tal persona. Lo que pasa es que luego lo puedes llevar como más al milímetro. Y yo creo que ahí, en mi caso, todavía no lo llevo tan al milímetro, pero tú sí, Darío. Yo soy un friki. Bueno, a ver, en realidad, tanto como llevarlo al milímetro, yo suelo ser realista en cuanto a los bloques porque no siempre se sabe cuánto te va a llevar una tarea. Entonces, la primera recomendación es siempre tener bloques un poco anchos. Me gusta tener objetivos específicos también en mi time blocking porque así me ayuda a centrarme y así no me pierdo. Entonces, vamos a ver. Llevamos ya un año con esto, ¿verdad? Con un año y pico con Sí, time blocking. ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, más o menos, ¿verdad? más o menos. Yo, como lo hago, pues normalmente yo tengo una serie de bloques guardados. De hecho, estoy poniéndolo ahora mismo para hacerlo. Le muestro un botón. Y yo creo que así a la gente le va a quedar claro. Todos los días yo medito.
todos los días cuando me levanto. Eso lo hago a las 7:30. Me despierto y medito. Y eso es un bloque que ya tengo guardado. A las 7:30 hasta las 8. Bien, esos 25 minutos de meditación, pues guardo un bloque de 30, para que entendáis. Luego, ahora, bueno, estoy con el fisio liado, así que eso ocupa un bloque que tengo ahí, ¿vale? A partir de las 8. Entonces, por suerte el fisio lo tengo muy cerquita, con la moto no tarda nada, así que eso no me conlleva mucho viaje. Más o menos desde las 8, como suelo acabar pronto, pues aún así yo tengo reservado hasta las 9. Entonces, a partir de las 9, en función del día, hay días que tengo clientes y tengo el bloque desde las 10 hasta las 1 en muchas ocasiones. Y eso está reservado para los clientes. Ahí no meto nada, a no ser que tenga huecos libres. Si tengo huecos libres, o adelanto trabajo de ese día a ese bloque o del día siguiente. Y si llego al final de la semana, tengo una base de datos, una lista de tareas que puedo adelantar de vez en cuando. Entonces, la lista de tareas es algo que siempre me invito a evitar, pero si se utiliza como un banco de ideas puede ser muy útil. Ya hablaremos de esto un poquito al final, los consejos. Sí. Entonces, luego, pues, por ejemplo, hoy, pues también tenía que hacer una presentación, tengo ahí un bloque de 1 hora. Luego este podcast, que tiene ahí su bloque desde las 11 a las 12, que es lo que estamos grabando. Y luego cuando acabemos, me toca entrenar. Porque hoy en mi día es lo único que puedo hacer es meter el entrenamiento a esa hora. Mi time blocking lo que me permite es jugar mucho con mi tiempo. Con estos bloques yo puedo, como si estuviese construyendo una casita, tener en cuenta siempre todo lo que quiero hacer y combinarlo. Entonces, esa es la flexibilidad que a mí me gusta tanto del time blocking. Y Y más está o menos bien así es como... el Dime. hecho de que has dicho que saber bien el tiempo que tardamos en hacer las cosas. Ujú, Eso, exacto. eso, eso es verdad que estaría bien, por lo menos que antes incluso del time blocking, aunque hagas el time blocking, pero el tema del medir los tiempos. Y yo creo que eso está bastante Exacto. bien. Que si tenéis posibilidad, hay algunas tareas que, bueno, es más difícil medir, ¿no? Como por ejemplo ir al fisio iba a decir, pero no, porque en realidad entras a una hora, sales a otra. Pero hay Sí. algunas actividades que a lo mejor son más personales, como entrenar, como quedar con Mm. alguien y demás, que son difíciles de Bueno, medir, pero hay otras eh, como el trabajo, a lo mejor, que si hay claro, herramientas y demás que, por ejemplo, Toggle, exacto. eh, bueno, lo dejaremos en las notas del programa porque es complicadillo de pronunciar. Sí. Pero bueno, esa aplicación lo que hace es de manera manual, medio automática, ahí está, 50-50, puede ir Ujú, midiendo el tiempo que dedicamos en hacer actividades delante del ordenador. Si trabajas delante del claro. ordenador, viene muy bien, en mi caso que es marketing, por el hecho de eso, de decir, oye, ¿cuánto tardo en preparar las publicaciones de las redes sociales del día? ¿45 minutos? ¿1 hora? Y ya sabes para la siguiente semana que tienes que dedicar 1 hora en tu time blocking para esa actividad. Y al final, poco a poco, como que se va optimizando ese time blocking. Sí, claro. La idea aquí es empezar por algo un poquito menos ambicioso, empezar a introducir aquellas tareas, actividades, ¿no? que sabes ya cuánto ocupan y empezar a jugar con eso. El entrenamiento, por ejemplo, en mi caso sí que dura 1 hora, de hecho dura unos 40 minutos porque lo hago con temporizador y voy siguiendo el ritmo, está todo medido hasta los descansos y así es como soy más eficiente también en el entrenamiento. Y luego, por ejemplo, este podcast sabemos qué duración va a tener y lo que vamos a tardar un poquito en la preparatoria y ya luego encerrar y maquetar un poquito lo nuestro y listo. Entonces, esas cosas sí se pueden empezar a time bloquear. Luego, mirad en vuestro día a día qué cosas sabéis que tienen esa duración. Y luego, poco a poco, mientras os vais conociendo, ya sea con Toggle o si os ponéis un cronómetro, también vale. Lo que pasa es que Toggle os facilita mucho este tipo de tareas. Y luego ya los vais fijando. Bien, ¿qué te parece si entramos, ¿vale? En los pros y contras del time blocking? Bueno, antes a lo mejor también el tema, hay una cosa que has dicho también, el tema de la lista de Sí. tareas, que es verdad que muchas veces a lo mejor dentro de un bloque grande,
podemos tener como muchos bloques claro. pequeños. Es decir, en mi caso, yo, por ejemplo, tengo un bloque grande, ¿no? En rojo, súper gigante, que es Sí. de Nicecop, ¿no? Ujú. Bueno, de mi empresa, donde lo que hago es trabajar en ese bloque, en ese proyecto. Pero claro, en ese bloque grande yo realmente hago muchas pequeñas tareas. Preparar redes sociales, preparar ads, preparar, yo qué sé, una nueva estrategia, documentos, un montón de cosas, ¿no? Y puede pasar en el trabajo de muchas personas, que de Sí. pronto, bueno, pues tú tienes tu horario de trabajo, que a lo mejor es de 8 a 6 o lo que sea, y el caso está en que dentro tienes muchas pequeñas tareitas. Entonces hay gente Claro. que yo creo que es más bien tu caso, porque te lo he visto, que en el Ujú. bloque grande él usa y hablamos de Google Calendar, pero bueno, esto Sí. puede también extrapolarse a una agenda normal. Usamos las notas de Google Calendar o la descripción para Exacto. apuntar esas pequeñitas tareas dentro. Está bien Ujú. porque así también tienes control de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Luego también Claro. está mi caso, donde yo lo que hago son pequeños, iba a decir pequeños subtime bloqueos, es muy raro, pero lo que hago es bloquear paralelamente pequeñitas franjas de hora con otro color donde voy identificando cada actividad. Pero bueno, porque a mí me gusta tenerlo de una manera más visual y demás. Eso ya Ujú. del gusto de cada uno. Yo creo que incluso podemos dejar pantallazos o algo, aunque borremos las cosas por el hecho de, yo qué sé, proteger los Sí. datos de la gente. Eh, Ujú. sí que a lo mejor podría estar más visual y que veáis a lo que nos referimos. Sí. Podemos Pero que dejar alguna también imagen eso, en las notas. empezar a lo mejor con esos bloques grandes, pero intentar poco a poco también darnos cuenta de lo que hay dentro de ese bloque grande, porque muchas veces nos ayuda también a identificar esas actividades que son Sí. más importantes y menos importantes para ver si realmente estamos dedicándole tiempo dentro de nuestro propio trabajo, de nuestro propio tiempo libre, a cosas que realmente no son tan importantes. Claro. Porque si de pronto tú haciendo esto te das cuenta de que dentro de tu bloque de trabajo dedicas muchas horas a lo mejor a estar delante de, no sé, o que tardas mucho tiempo en preparar, bueno, en mi caso, ¿no? En preparar las publicaciones de las redes sociales, dices tú, oye, ¿realmente esto me merece tanto la pena para mi negocio como para dedicarle tanto tiempo? A lo mejor Ujú. puedo optimizarlo. O sea, muchas Claro. veces el tema de time bloquear también ayuda, ¿no? a darte cuenta de si estás siendo 100% productivo o si puedes optimizar más tu tiempo o tus actividades o puedes Claro. optimizar más todo, ¿no? En ese sentido. Esto Y como el descubrimiento de Whoop social, ¿verdad? sí, Y es es que que esa esto nos ha herramienta, dado la vida. esa herramienta, Nosotros mira. utilizamos una web, ¿no? Es un software en realidad de automatización de redes sociales que nos permiten programarlo todo desde una misma plataforma, desde las historias de Instagram hasta las fotos en Facebook. Y mucha gente que Entonces, se dedica a esto podrá decir, pero si existe HotSuite o Buffer, no has probado Whoop. no, no, no. Web social es mucho mejor. Entonces, a mí que las redes sociales las utilizo y me permiten interactuar con la gente y tal, me aportan valor, pero más allá de eso no me atraen nada. En realidad las redes sociales me gustan bien poco, pero es la única manera hoy en día de acercarte a la gente. Entonces, cuando descubrimos Web social, a mí se me abrió un mundo y desde entonces todos los lunes, que por eso es lo que antes mencionaba Nacho, todos los lunes yo tengo un bloque de preparar redes sociales. Dentro de ese bloque tengo todas las subtareas que voy a hacer para preparar esas redes sociales. Es decir, tengo puesto cuando programo las publicaciones y todo el contenido que tengo que crear, paso por paso. Ese bloque se repite cada lunes. Por eso ese pequeño algoritmo se puede replicar en muchas ocasiones. Esto no se puede dar en todos los bloques porque muchos bloques requerirán de pequeños pasos. Pero si esos pasos son siempre los mismos, aconsejo escribirlos porque esa guía hace que se nos libere la mente. Ujú. ¿Vale? Que de hecho eso es uno de los principales pros y contras, o sea, pros de time blocking, lo de liberarse la mente, porque la gente suele ir súper estresada pensando en todo lo que tiene que hacer y se lo van repitiendo constantemente. Entonces, por estar tanto en el futuro, no están en el presente y eso genera un estrés absurdo. Sí, pero Que por te- contra también te puede obsesionar. Exacto. Que, Claro, porque que por vas con la puerta. de que Mm. a alguien le obsesione tanto hasta el punto de que
estés tan, o sea, time bloquees tanto que llega un momento en el que no tengas tiempo ni para respirar, porque digas tú, Claro, oh, es que aquí tengo un huequecito blanco que podría voy a rellenar con... llenarlo. Oye, descansa un poco, ¿sabes? Claro. Claro, yo creo, bueno, yo creo que he pasado por eso, en realidad. Creo que si nos obsesionamos demasiado, petamos. Por eso es interesante tener los huecos, o sea, los bloques bien anchos. Es mejor que sobre tiempo a que vaya súper ahogado. Y muchas veces, por ejemplo, en Google Calendar, ¿qué pasa? Digamos que tú pones cuadrados y son de colores, y entre cuadrado y cuadrado, si no pones nada, se queda blanco. Entonces, Sí, yo creo que es recomendable, y si lo haces en tu agenda de papel también, que reserves tiempo para hacer nada. O sí, sea, para hacer nada en el sentido de, exacto. oye, date un descanso, no tengas que estar tampoco 24 horas haciendo cosas, ya sea a nivel productivo laboral o a nivel productivo personal, sino, oye, date un tiempecito, aunque sea para estar vagando con el móvil o esas cosas que también, oye, dan un respiro a la mente y dan un respiro a ti para que, oye, puedas continuar después haciendo las cosas más tranquilo. Que si no, vamos a Claro. tender a rellenar esos huecos si no los bloqueamos para hacer nada. O sea, es que suena así, pero es que es para hacer nada. Y lo vamos a tender a rellenar con trabajo o con cosas personales o con cualquier cosa Sí. que al final va a hacer que lleguemos al final del día agotados. O sea, que hay que tener cuidado con eso y puede ser también una contra, ¿no? Ujú. del time blocking. Sí, a veces es interesante bloquear hasta los descansos, porque si no, mal vamos. Bueno, ¿qué pros también ven en el time block y contras? Pues yo creo que el hecho de también eso, lo que hemos dicho, ¿no? El optimizar. El optimizar suena un poco también de obsesivo, pero me refiero al hecho de lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de haber descubierto Web Social no es más que porque haciendo time blocking, en mi caso, Sí. me di cuenta de que dedicaba a lo mejor más tiempo de lo que debería en preparar esas publicaciones, en preparar las redes sociales y me quitaban tiempo de cosas que eran también muy importantes en mi trabajo. Entonces, Ujú. eso, el haberme dado cuenta de eso gracias al time blocking, me permite investigar cómo puedo mejorar y cómo puedo hacer esa actividad en menos tiempo. Y ahí fue cuando descubrí la herramienta. Entonces, Claro. en mi caso, pues el optimizar y el darte cuenta de qué tareas son más importantes y menos importantes. Y también Ujú. eso te permite pues poder dedicarle más tiempo a otras cosas, ¿no? Como a las personas o a ti mismo. O sea, eso Claro. te compromete, ¿no? Yo creo que también eso va un poco con el pro, ¿no? El hecho de que te comprometes más con las cosas y Ujú. no dejas para mañana nada, ¿no? En el sentido de, oye, tengo que entrenar de 7 a 8:30, como suelo hacer yo, pues entrena, ¿sabes? No te pongas a hacer otra cosa ni a mirar el móvil y dices tú, "Buah, pues ya Mm. mañana entreno". O sea, Claro. que a la larga como que hace que te comprometas con tu horario y te comprometas en realidad, ¿no? Con tus valores y con lo que tú quieres en la vida. Entonces, yo creo Ese que está el compromiso ahí. es el contra que más puedo ver en todo esto. Bueno, en realidad veo dos contras. El tema de que antes de organizar tu tiempo, ¿vale? Creo que un día lo hablábamos. Hay muchas técnicas de productividad, de gestión de tiempo y demás. Pero antes de todo eso, hay un pequeño paso, la voluntad. Si no tenemos voluntad de ponernos a hacer las cosas, eh, todas las demás estrategias sobran. Sí, Porque si yo estoy viendo en mi agenda que tengo que hacer esto y me viene la pereza o lo que sea, el miedo, y no me pongo, por mucho time blocking que hagas, al final todo eso empieza a acumularse, a explotar y mal. sí, es más, yo Entonces, creo que también lo dices porque la semana pasada estuvimos hablando de que ujú, precisamente perdí el hábito de entrenar y yo lo tenía en mi time blocking y no iba a entrenar. Entonces ujú, es verdad que la voluntad es muy importante y a mí me ha venido muy bien, oye, el decir, venga, vale, voy a ujú, comprometerme otra vez y voy a recuperar ese hábito. En mi caso fue claro. porque una lesión me apartó un tiempo de entrenar y perdí ese hábito. Pero, Los oye, lo he hábitos, vuelto a retomar, que no está mal. los hábitos se deshacen y se hacen como queramos, pero hay que echarle, hay que Sí, ponerse y sentir esas sensaciones desagradables y hacerlo. Empezar con cositas menos ambiciosas y poco a poco ir aumentando. estoy de acuerdo. Poner en vuestro time blocking esas tareas que os cuestan menos y empezar a hacer esa rutina. El otro contra que veo
que suelo verlo con muchos de mis clientes que tienen tareas sobre todo reactivas, es esa, que no pueden time bloquear porque nunca saben bien cómo va a ser su día. Esto lo he visto en dos perfiles muy similares en cuanto a sus funciones, ¿vale? En directivos y directivas, ¿vale? Que básicamente viven apagando fuegos, y en amos y amas de casa, que también viven apagando fuegos, ¿vale? Este tipo de perfil está todo el día o sea, haciendo tareas reactivas. Es súper complicado. Entonces, es muy difícil buscar en su agenda esos bloques de tareas importantes y no urgentes. Se puede con mucho análisis, con mucho ceder, ¿vale? En estos casos normalmente hay también un exceso de tareas urgentes y no importantes. Entonces hay que aprender ahí a delegar y también a reconocer las que no son ni importantes ni urgentes, que por cierto creo que no las hemos mencionado antes. Estas tareas son las de procrastinación. Mirar las redes Sí, sociales de arriba abajo 1000 veces, mirar el correo 1000 veces sin hacer nada o ponerte a arreglar los cajones sin ninguna necesidad. Esas son las tareas importantes y no urgentes. Igualmente, Nacho, creo que será interesante que pongamos un enlace a una entrada de blog que hice hace ya un tiempo sobre la Madrid de Eisenhower para que la gente pues, pueda ver ese contenido desarrollado. efectivamente, un ¿Vale? poquito de spam, pero Exacto, nunca hace spam. daño. Exacto. No, pero está bien, está Y... bien. Yo creo que incluso eso da para otro programa, el hecho de apagar fuego. Me ha gustado porque es verdad Ujú, que en nuestro día a día, y muchas personas, sobre todo, que se dedican a proyectos propios sí, o tienen labores directivas o, como tú dices, ¿no? Amos y amas de casa, es verdad que pueden estar muchísimo tiempo apagando fuego y quizás sí, tanto el time blocking como el hecho de identificar estos fuegos pueden ayudar mucho por lo menos a reducir esa ujú, carga de reactividad. Porque entonces ahí claro, es cuando muchas veces, si estamos 24 horas siendo reactivos, es malo tanto para el proyecto o como para el negocio, tanto como para uno mismo, porque acabas quemado. claro. O sea, tanto apagar fuego y tanto estar cerca del calor, acabas quemado. Y yo eso lo he Bien, vivido y es verdad. O sea, que podríamos dedicar otro programa, si no el siguiente, a esto. sí. A delegar, apagar fuego. Sí, sí, yo lo veo bien, lo veo bien. Bueno, Nacho, yo creo que ahora puede ser interesante y ya para ir cerrando, Sí. dar nuestras recomendaciones, ¿no? Un poquito los consejos Vale, creo que que vendrían muy bien. Dime. para ir resumiendo todo ya. Exacto, sí. ¿Qué podéis hacer o qué os recomendamos que podéis hacer para empezar a hacer time blocking en vuestra vida? Descargarse Google Calendar. Sí, no es obligatorio, pero muy recomendable, Sí, porque es que lo facilita todo. Lo facilita todo. Todo el mundo tiene una cuenta de Gmail porque la mayoría usamos, bueno, ya sea Android o iPhone, pero todos solemos tener una cuenta de Gmail y si tenemos un no, smartphone, que no exacto. es poco. L- Luego, Google Calendar va a estar ahí siempre. Sí, Os dará esa preocupación de, bueno, ¿y si me hackean la cuenta y tal? Bueno, también te sí, pueden robar la agenda. No claro. sé, O perderla. ¿vale? Sí, además está Sí. bien porque a lo mejor una agenda es más difícil de llevar a todos lados. Y a lo mejor nos pilla en la calle cuando te encuentras a Sí. Menganito y te dice, oye, vamos a quedar el martes para tomar un café. Y de pronto Ujú. dices tú, tengo que mirarlo en mi agenda, que mi agenda está en mi casa. No, sacas el móvil y Exacto. dices, hey, pues mira, resulta que el martes ya tengo time bloqueado que iba a hacer, bueno, pues esa tarea que llevaba dejando durante mucho tiempo. O sea que Claro. Google Calendar también te ayuda un poco a eso, a llevar siempre la Ujú. agenda encima. O sea que, bueno, tenemos instalado Google Calendar. Siguiente Bien. paso, identificar, Una, ¿no? las cosas importantes. Yo Efectivamente. creo que es importante, luego a partir de esa matriz de Eisenhower y tal, que es interesante, creo que es importante que reconozcáis las tareas que son proactivas y identifiquéis las que son reactivas. Eso quiere decir que hagáis un listado de todo lo que es importante para vosotros en vuestro día a día, en una semana, a qué queréis o necesitáis dedicarle un tiempo y apuntar ese tiempo. Por Uh -huh. ejemplo, entrenamiento, deporte. ¿Cuánto tiempo a la semana quiero dedicarle? 1 hora cada día. Pues pongo 1 hora al día. Luego, tengo que encargarme de leer o contestar correos, si es que eso es algo que tengo en mi día a día. Pues dedico media hora
cada día y lo apunto. Hago un listado de todo eso que es importante. Sí, o incluso si quieres, vete más atrás. Ey, tengo que ir a trabajar, ¿sabes? Porque a lo mejor trabajas por cuenta ajena. Ey, ponte el horario del trabajo, porque no te vas a poner ahora un día a entrenar cuando tienes que ir a trabajar. A ver, no tiene sentido, ¿no? Pero para organizarte. Claro, ir rellenando esos huecos que sabéis que sí o sí están pasando también. Es decir, primero la lista de importantes y también esas cosas que son fijas, son compromisos. De hecho, en primer lugar, yo bloquearía los compromisos, porque a eso vaya a tener que ir sí o sí, o vaya a tener que hacerlo. Las citas y tal. Pero también más importante en esa lista de importantes, joder, cuánto redundancia aquí, que pongáis también, si tenéis usáis Google Calendar, la repetición. Entonces ya vais rellenando esa agenda. Bien. ¿Qué puedes aportar tú? Otro consejo, Nacho. Y yo creo que ya una vez lo tienes todo, más o menos, búscate ya tienes tu compromiso, ya tienes tus cosas así muy importantes y demás, ¿no? Como lo que tú has dicho, ¿no? Entrenar 1 hora al día. Ey, rellena esa parte que se te queda en blanco entre actividades y donde sabes que no vas a ser productivo o no vas a tener tantas ganas de hacer algo no tan importante. Y rellénalo, aunque sea en gris, o en negro, o en otro color así muy triste. Sí. Es solo los bloques de nada. Efectivamente. Si yo termino de ver emails a las 2 de la tarde y voy a comer a las 2:30, oye, a lo mejor ese hueco de 2 a 2:30, bloquéatelo y simplemente para estar mirando el móvil, para esas partes de las tareas que no son ni importantes ni urgentes, ¿sabes? El hecho de decir, oye, voy a procrastinar un poquito y voy a descansar un poco, porque si no podemos llegar con la lengua fuera claro. Eso, al final del día. Entonces ya una vez tenemos pues esas tareas urgentes, esas tareas importantes y ya tenemos también esos bloques de descanso, oye, ya sí, si quieres, ve poco a poco, en mi caso, incluso yo creo que antes, incluso mide, que eso se nos ha olvidado, ¿no? Como consejo, el medir cuánto tardamos en hacer las cosas por si podemos ver algo que se pueda optimizar o algo que, oye, ¿cómo puedo hacer que esto dure menos tiempo? O sea, que también medir, aunque sea una semanita, medir vuestro tiempo durante una semana en cuánto le dedicáis a entrenar, cuánto le dedicáis en vuestro trabajo a las tareas que hacéis en vuestro trabajo, cuánto tiempo dedicáis incluso a las personas que os importan, porque a lo mejor ahí os dais cuenta de que le dedicáis menos de lo que deberíais. Y bueno, una vez ya tenemos pues esos tiempos medidos y tenemos más o menos lo que digamos el core, ¿no? O lo importante de nuestro día ya en nuestra agenda, ya sí meterle esas tareas o esas cosas o que nos estemos proponiendo, ¿no? Ese tipo de tareas que nos hagan avanzar, ¿no? Tanto a nivel personal como laboral, que a lo mejor puede ser, pues yo qué sé, oye, quiero empezar a escribir mi libro. Pues oye, dedícate ese tiempecito. Y ya, yo creo que, no sé, ¿algo que se te ocurra? No, ya está. Que simplemente seáis un poco humildes a la hora de empezar a hacer esto, ¿no? Que seáis realistas. Sí, que uséis colores. Eso, uséis colores también. Y nada, bloques anchos y poquito a poco, ¿vale? Esto es una estrategia que no frustréis tampoco. Nosotros a día de hoy todavía tenemos reuniones para ir optimizando nuestros time blocking. Sí, pero ya llega un punto que te time bloquea. Yo, por ejemplo, me voy este fin de semana, aunque seguramente te lo escuchéis el fin de semana que viene. El fin de semana anterior me fui qué raro, sí. De viaje a París y claro, me bloqueé, me time bloqueé lo que tenía que hacer en el viaje. Pero está guay porque también te sirve de guía de viaje. O sea que cuando ya le cojas el rollito esto del time blocking, lo puedes usar para muchas cosas. Y bueno, yo creo que ya con esto y un bizcocho. Por aquí acabamos, sí. Hasta la semana que viene a las 8, a las 7, bueno, ya lo veréis, sí, estaréis por las redes sociales. Así que bueno, ¿algo más, Darío? Nada, con esto es suficiente. Si hay más dudas, pues ya sabéis que estamos encantados de resolverlas, podéis preguntar y todo eso. Pues sí, así que ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Antes de nada, recordad minimalizados.com, redes sociales, estamos como minimalizados en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, puede que Twitter, puede que LinkedIn, da igual, tú búscanos y si no estamos nos lo dicen. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!